Es un placer y un privilegio el poder compartir con ustedes los estudios. Y bueno, no sé si en algún momento de tu vida, después de que conociste a Jesús como tu Salvador, a Cristo, que es Dios, en algún momento te llegaste a cuestionar si el lugar donde estabas era el correcto, si la doctrina que enseñaba la palabra de Dios era la indicada. Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que es bastante importante para todos aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos decidido creer en Jesús como nuestro Salvador personal, acerca de las falsas doctrinas, ¿no? Porque hoy en día ha crecido mucho las falsas doctrinas, ¿no? Todo aquello que enseña o habla que va en contra de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios más bien fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo, y pues muchas de esas falsas doctrinas pues van en contra de la palabra de Dios, omiten cosas, sacan pasajes o versículos fuera de contexto y pues hacen unas falsas doctrinas que pues van en contra de lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ver un poco acerca de qué es una falsa doctrina. Lo que dice la Biblia. Tal vez te estarás preguntando qué es una doctrina, ¿no? Bueno, la doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Es decir, por ejemplo, en este caso, la doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, la Biblia. ¿Ok? Y una falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, Mateo 1:18, vamos a ver qué nos dice. Dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara del nacimiento de Jesús, ¿no? Del nacimiento virginal, que fue obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si hay una doctrina que enseña lo contrario a esto, es una falsa doctrina. Y, bueno, esto no es nuevo, ya que desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia. Y muchas de las cartas que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores o esas falsas doctrinas que estaban infiltrándose en ese momento. O sea, esto no es nuevo. Por ejemplo, vamos a Gálatas 1, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Y dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Pablo le escribe a los Gálatas, ¿verdad? A la iglesia de los Gálatas en ese primer siglo después de Cristo, y les advierte, ¿no? Que se iban a levantar, o tal vez ya estaba pasando, ¿no? O sea, se iban a levantar falsos maestros y que tal vez iban a ir a decirles, hemos recibido un nuevo evangelio, ¿no? Una nueva palabra de Dios. Y es por eso que en el verso 8 le dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Entonces, pues buscando un poco acerca de anatema, su principal uso equivale al de maldición, ¿no? O sea, se ha condenado, apartado, separado. O sea, imagínate, esa persona que vaya a anunciar otra cosa diferente a lo cual Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra, y el evangelio dado de Dios al Espíritu Santo, que es la Santa Biblia, y varias cosas. O sea, si alguien se atreve a decir que hay otra Biblia, otro evangelio, otras cosas totalmente diferentes, pues anatema significa se ha condenado, se ha apartado, separado de ustedes o de la congregación, y así, ¿no? Ahora vamos a Colosenses 2:20, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, y dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿No? Y viene el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? Entonces aquí igual Pablo le dice a los colosenses, ¿no? Que pues no manejes, no gustes, ni aun toques, ¿no? Todas esas cosas o doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, ¿no? O sea, aquí Pablo exhortó a su discípulo Timoteo y a varios de los discípulos que en ese tiempo estaban, a que se protegieran de aquellos que estaban vendiendo las herejías, ¿no? Y confundiendo a las personas, que eran los discípulos y los hijos de Dios. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, nada sabe, ¿no? Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 6, del verso 3 al 4. Es por eso que es muy importante conocer la palabra de Dios. Es por eso muy importante leerla, entenderla desde su contexto y no sacar versículos fuera de contexto. Muchas personas piensan que porque pues ya empiezan a estudiar la Biblia y entienden los versículos, los interpretan como a su manera. Pero eso también puede ser muy peligroso, porque si no conoces el contexto, ¿no?, de la carta, a quiénes fueron dirigidas, para qué iba dirigidas, y toda esa situación, podemos llegar a sacar un versículo fuera de contexto y podemos estar enseñando algo erróneo. Entonces es muy importante conocer la Biblia a profundidad, realmente sí leerla para ver lo que Dios nos habla, por supuesto, claro que sí, pero también meternos a estudiar más profundo, ¿no? Justo para como enseña Efesios capítulo 4, versos 14. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Dice así, verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Entonces es muy importante pues conocer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, y sobre todo vivirla y obedecerla y realmente tener una relación personal con Dios. Eso es lo más importante. También otra característica de la falsa doctrina es aquella que se opone a una verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación, ¿no? Por ejemplo, los siguientes son algunos, ejemplos de una falsa doctrina. Algunos te los voy a mencionar. Por ejemplo, eliminar el infierno, ¿no? Hay muchas sectas o religiones que dicen que el infierno no existe, ¿no? Y eliminan el infierno. Entonces la Biblia describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno. O sea, realmente la Biblia sí vas a encontrar versículos que te hablan del infierno. Es el destino de cada alma no regenerada. O sea, me refiero a un alma que no ha decidido conocer a Jesús ni ha aceptado el sacrificio que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario, ¿no? Y podemos verlo y constatarlo en Apocalipsis 20:15. Y dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Aquí claramente te habla acerca de un lago de fuego que arde, ¿no? Y es el infierno. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla acerca de una llama de fuego, ¿no? Y hay varios versículos donde hablan acerca del infierno, que sí es real, existe. Y el negar el infierno, pues contradice directamente a las propias palabras de Jesús, ¿no? Y es por lo tanto una falsa doctrina. También podemos checar acerca del infierno en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Dice, mas temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí es muy claro. Aquí Mateo está hablando del infierno, literal. Y mismo Mateo, capítulo 25, verso 46, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿no? Entonces hay muchas Biblias que han sacado estos versículos, los han quitado para poder fundamentar que el infierno no existe, pero es una falsa doctrina, ¿no? Otra de las ideas de las falsas doctrinas es la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿no? Y pues esta filosofía se ha vuelto muy popular recientemente bajo el disfraz de la tolerancia. Esta falsa doctrina sostiene que, puesto que Dios es amor, Él aceptará cualquier esfuerzo religioso con tal de que el practicante sea sincero, ¿no? Pues tal relativismo se burla de toda la Biblia y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de que el Hijo de Dios tome forma de hombre y sea crucificado por nosotros. Entonces, vamos a leer Juan 3, 15 al 18. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, ¿no? Entonces, pues esa idea de que todos los caminos o todas las religiones llevan a Dios es una total mentira. También contradice las palabras directas de Jesús respecto a que Él es el único camino a Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 14:6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está muy claro que Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único medio que puede llevarnos al Padre, que es Dios. Hay muchas religiones que te dicen, no, bueno, si tú eres católico, o sea, hay muchas religiones y personas que dicen, no importa si eres católico, budista, hinduista, lo que sea, pero si crees en Dios, pues no importa qué religión seas, ¿no? Todas te llevan a Dios y eso es una realmente mentira. Porque el único que puede llevarnos a Dios es Jesús. Y si esa religión no cree que Jesús es el Hijo de Dios y es el único camino y medio para llegar al Padre, es una falsa doctrina. Y cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo, ¿no? La doctrina que niegue la deidad de Cristo, acuérdate que la deidad es que Cristo es Dios, ¿no? O sea, Cristo es Dios, Dios hecho hombre. Cualquier doctrina que niegue el nacimiento virginal, cualquier doctrina que niegue que Jesucristo vivió sin pecado, porque esa es la realidad. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero vivió una vida sin pecado. Cualquier doctrina que niegue eso, cualquier doctrina que niegue su verdadera muerte o su resurrección física es una falsa doctrina. Tal vez una iglesia descarriada por parte de algún grupo se identifica fácilmente como una secta o culto, que puede pretender ser cristiano, pero que en realidad está enseñando una falsa doctrina. Incluso muchas denominaciones importantes han comenzado un rápido deslizamiento hacia la apostasía, declarando que ya no se aferran a la interpretación literal de la Escritura o la deidad de Cristo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces vamos a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu del Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo y a las enseñanzas de la Santa Biblia, ¿no? De la palabra de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Deja claro que cualquier persona o religión que niegue la deidad de Cristo o niegue todo lo que hemos hablado, ¿no? Que Jesús nació del nacimiento virginal, de que nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. O sea, Jesús nació sin pecado y vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero que no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, que está vivo. Todo aquel que niegue eso es del anticristo, ¿no? Es un espíritu de anticristo, o sea, todo aquello que niega. Jesús describió a los falsos maestros dentro de la iglesia como lobos vestidos de ovejas. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay otras falsas doctrinas que enseñan que para llegar al cielo o tener la salvación es necesario, enseñan que es a través de las obras religiosas humanas, ¿no? Que si tú te portas bien te vas al cielo, ¿no? O que si haces tantas obras buenas, que si le ayudas a los pobres, que si das dinero a la caridad, ¿no? Que si vas mucho a la iglesia, que no sé, 1000 cosas, tienes la salvación. Cosa que eso realmente es incorrecto, eso no es verdad, ¿no? Y ese tipo de enseñanzas pueden declarar de labios para afuera que la salvación es por obras, ¿no? Y pueden enseñar muchas cosas así como un ritual religioso, ¿no? Y bueno, algunos grupos incluso legislan estilos de peinados, opciones de vestimenta y el consumo de alimentos. Y veamos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Y vean lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, dice que la salvación, o sea, esto no es por obras, no es porque tantas cosas buenas hagas bien, que tanto vayas a la iglesia, que tanto ayudes a los demás. No es así la salvación, no puedes ganar la salvación así. Y advierte en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras, ¿no? Veamos qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia dice que es un don es un regalo. Es algo que Dios nos otorgó a través de Jesucristo. Es algo que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso Jesús vino a esta tierra. Él nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Justo era para que Él cargara con el pecado de toda la humanidad. Él fue castigado, no solamente en los golpes físicos, sino el Padre realmente lo castigó espiritualmente, castigó nuestro pecado. Nuestros pecados fueron sobre Él. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está vivo, venció la muerte, venció el pecado. Y es solo aceptando su castigo, aceptando que Él murió por mi pecado en la cruz, creyendo Él en que Él me salvó, en que Él es hijo de Dios y es Dios, y que quiere transformar mi vida. Esa es la fe. Y Él nos da la salvación a través de creer en Jesús como nuestro Salvador, a través de la fe. No es por lo que yo haga bien. Eso es una mentira, porque al final de cuentas, lo que hagas o no hagas bien, eso no te da la salvación, eso no te da la entrada al cielo, porque al final de cuentas, aunque hagas muchas cosas buenas, sigues siendo un pecador, sigue habiendo pecado en tu vida, porque eso fue una herencia que nos dejó Adán y Eva. Entonces, alguien que nació sin pecado y vivió una vida sin pecado y murió por nuestros pecados, tiene la capacidad de poder salvarnos, y eso es Jesucristo. Y la Biblia dice que es por gracia, es un regalo de Dios, tú no tienes que hacer nada, tienes que creer en Dios, pero la salvación ya está hecha.
Toda iglesia es imperfecta, o sea, no hay iglesia perfecta, ¿no? Pero aún así es importante tener la enseñanza correcta. Hay cosas importantes que la iglesia necesita hacer bien, de lo contrario es una iglesia falsa que debes evitar. Sabemos que este problema realmente existe porque la Biblia nos dice que habrá falsos maestros entre ustedes, ¿no? Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este versículo da una primera pista importante sobre cómo detectar una iglesia falsa, ¿no? Mira a sus líderes. Es peligroso sacar conclusiones sobre una iglesia después de conocer solo algunos de sus miembros. Pueden ser espiritualmente inmaduros, ¿no? Esto no debe sostenerse contra la iglesia, ya que una iglesia nunca puede obligar a sus miembros a creer o comportarse exactamente como enseña. Y tampoco deberían querer hacerlo, ¿no? Sé que a lo mejor puedes conocer a algunos cristianos que son súper mala onda, que hacen todo lo contrario que lo que predican o así. Pero, pues, o sea, eso no determina que sea una falsa doctrina o una mala iglesia. Como te explicaba, o sea, ningún líder puede obligar a una persona a cambiar o a ser diferente. Eso es decisión de cada quien. Y en medida en cómo tengas tu relación personal con Dios y en la medida que tú quieras o decidas obedecer a Dios. Entonces no te debes de basar por la gente, ¿no? que acude a una iglesia. Lo más importante de una iglesia es predicar el evangelio, que es el evangelio, la salvación de Cristo, ¿no? La muerte de Jesús por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que la salvación es por gracia. Si no predica el evangelio, es una iglesia falsa. Un resumen simple del evangelio es: Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, de acuerdo con el plan de Dios, ¿no? Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando las iglesias no predican esto, a menudo se equivocan en una de estas áreas. Algunas de las falsas doctrinas es, como te decía, no creen que Jesús es Dios, ¿no? Hablan de Jesús como un buen ejemplo y un buen maestro, pero es mucho más. Dio su vida para salvarnos, es Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. En segundo punto, no creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Quieren inspirarse en la Biblia, pero no están dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos pide en su palabra. Punto número 3. No hablan sobre el pecado, porque Dios ama a todos. Sí, es cierto que Dios ama a los pecadores. Los ama tanto que quiere cambiarlos, por lo tanto el pecado necesita ser tratado y la iglesia necesita mencionar esto. Entonces, si la iglesia no menciona acerca del pecado, pues es una falsa doctrina. Dan una lista de reglas para ser aceptables para Dios, pero no te salvas por lo que haces, te salvas por la gracia de Dios, no a través de tu esfuerzo. No, no es por tu esfuerzo o lo bien que te portes, no, sino a través de la fe es como tienes la salvación, la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Otra, en el punto número 5, enfatizan que Dios da salud y riqueza a los creyentes. En realidad, eso no es una promesa de la Biblia. Y es una forma de enfocarse en las cosas mundanas, en lugar de las cosas espirituales. Dios siempre se refiere a las promesas espirituales. Él siempre se va a enfocar en lo espiritual, porque el gran problema del hombre es lo espiritual, es el pecado. Entonces, eso es si te dicen que la salud, riqueza y no sé qué, a los creyentes es una falsa doctrina. Afirman ser la única iglesia verdadera. Niegan la obra de Dios a través de los siglos y en todo el mundo, en otras iglesias. De esa manera hacen de Dios un Dios pequeño. Entonces, la afirmación de ser la única iglesia verdadera es en realidad una revelación de que es una iglesia falsa. Y bueno, si una de estas cosas es cierta en tu iglesia, corre, porque es una iglesia falsa. Necesitas escuchar el evangelio predicado tal como lo encontramos en la Biblia, con la autoridad del Espíritu Santo. Y otro de los puntos es que muchos de los líderes, ¿no?
de esas iglesias o falsas iglesias es que muchos seguirán su sensualidad. Los falsos maestros a menudo vivirán en pecado sexual, a veces abiertamente, pero más a menudo en secreto. Y al fin, pues la verdad se descubre, ¿no? Eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Entonces seguirán sus pasiones sexuales. Y número 3, el número que sigue, en su codicia te explotarán con palabras falsas. Es rico un pastor debido a los dones de los miembros de su iglesia. No confíes en él. Le está diciendo un pastor que siembra una semilla financiera dándole dinero a Dios y Dios lo bendecirá. Huye de él porque es un falso maestro impulsado por la codicia y no por el amor de Dios. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay algo muy importante que es la ofrenda, que es, hay gente que se va de misionera y que su trabajo, pues así lo podemos llamar, es servir a Dios, ¿no? Gente que ama a Dios y renuncia a su vida, a su familia, a su trabajo para poder ir a otro país. Es importante nosotros ofrendar, ser partícipes, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero y el trabajo y todo lo que tenemos es dado por Dios y es algo importante poder dar esa ofrenda económica hacia esa gente, hacia los pastores. Pero más bien es como yo te hago un milagro y tú pagas, ¿no? O yo te no sé, es un ejemplo, se viene a la mente, te profetizo y tú me das cierta cantidad de dinero por profetizarte, decirte que te va a ir bien o qué va a pasar en el futuro. O sea, están vendiendo y están lucrando con la fe, que es algo muy importante y ahí es donde es una doctrina falsa. O sea, eso sí está mal. Pero el hecho de ofrendar hacia los misioneros, hacia la iglesia, eso no está mal. Eso sí es bíblico y hay que hacerlo. Y bueno, esto es algo muy importante que todos nosotros debemos de conocer y entender como hijos de Dios, como discípulos. Es por eso que es muy, muy importante pues seguir la palabra de Dios, enfocarte en la Biblia, conocer la palabra de Dios, saber que la máxima autoridad es Dios y la Biblia, y que Jesús murió por nuestros pecados y que la salvación solamente es a través de Él, y que para llegar a Dios no es a través de una religión, sino es a través de Jesucristo, de entregarle tu vida, de declarar que Él es el único Dios vivo y verdadero y que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y que quiere cambiar tu vida, quiere transformarte, quiere hacerte una persona nueva, íntegra. Y lo único que tienes que saber es que Jesús murió por tus pecados, Jesús te ama. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te quiere dar una vida abundante, una vida eterna, allá en el cielo con Él. Y pues entender que todos hemos pecado, todos somos pecadores, es algo que nos heredó Adán y Eva, y el pecado es un problema espiritual del hombre y tienes que pedir perdón por todos tus pecados a Dios, no a un hombre, no a un sacerdote, no a una persona, sino directamente a Dios donde quiera que te encuentres, en tu cuarto, en la calle, donde te encuentres. Pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, pedirle que te perdone, que crees en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, que crees en Él como tu Salvador, que venga a tu vida, te transforme, te haga una nueva persona. Y seguir la palabra de Dios, congregarte en una iglesia, leer la palabra de Dios, que es la Biblia, tener una relación personal con Dios, que es una relación personal con Dios, hablar con Él, platicar con Él en oración, entregarle tu vida en obediencia a lo que la Biblia dice para tu vida, ¿no? Escudriñar las escrituras, estudiar, leer, meditar, hacerla tuya, vivir la palabra de Dios. Eso es algo muy importante y de verdad yo te animo a que continúes en la palabra de Dios, que no dejes de escuchar la palabra de Dios, que no importa la situación que estés viviendo, recuerda que Dios tiene el control absoluto de cualquier circunstancia o situación que tú estés viviendo. Recuerda que Dios te ama y Él te está buscando y quiere lo mejor para tu vida. Y de verdad espero que ese estudio haya sido de enorme bendición para tu vida y que puedas meditar en esto. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Señor, te entregamos nuestra vida, te pedimos que tú nos des discernimiento y sabiduría para poder entender tu palabra, para discernirla, pero sobre todo para obedecerla, Señor, y hacer tu voluntad, Señor, y obedecerte y entregarte todo lo que somos. Gracias por todas las personas que escuchan este mensaje, te pido que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.